¿verdad? Donde hemos tenido este capítulo 24 que ha estado lleno pues de mucha palabra, que nos alienta, que nos ha exhortado, ¿verdad? A estar en un estado constante de alerta. Y pues precisamente también en estos siguientes versículos que vamos a estudiar, el Señor continúa advirtiéndonos y diciéndonos que debemos de estar atentos, que debemos estar alerta. Lo dijo, imagínense, en ese tiempo a sus discípulos, ¿verdad? Entre esa comunidad de judíos, de gentiles que lo escuchaba, y sin embargo sigue vigente para nosotros hoy en día, ¿verdad? Esas advertencias, esas enseñanzas que debemos estar atentos, alertos en todo momento. Y bueno, hermanos, pues vamos a continuar con Mateo 24, capítulo 24, y voy a comenzar desde el versículo 32. Vamos a continuar porque ya en el estudio pasado vimos hasta el 31. Y bueno, este estudio tiene por título: El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿verdad? Y esas son palabras que hizo Jesús. Pero antes de dar esas palabras, él pone un ejemplo, hermanos, ¿verdad? Hace una parábola sobre una higuera. Y vamos a leer qué dice Mateo 24. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y bueno, el regreso del Señor, ¿verdad? Va a ser un evento muy real y también, pues, muy histórico, como lo fue su primera venida, muy importante, muy trascendente, ¿verdad? Podemos, como cristianos, en algún momento podemos mirar hacia atrás en el momento en que conocimos a Jesucristo, ¿verdad? En el momento que nos hablaron del Señor, y Él redimió nuestra alma y Él transformó nuestras vidas, Él nos ayudó, nos socorrió. Pero además, hermanos, tenemos que estar mirando hacia adelante, porque hacia adelante de nuestros ojos está el regreso de Cristo, ¿verdad? De aquel que nos ha salvado, que nos ha redimido. Y es en este momento, cuando Él regrese, cuando seremos completamente, ¿verdad?, transformados en plenitud en Cristo Jesús. El que empezó la buena obra en nosotros hasta ese momento la va a concluir. Y en ese día, hermanos, tan esperado de todo creyente, van a ocurrir varias cosas, pero una de las muy importantes, quizá muy que nos surgen quizá a veces, es que pues el enemigo va a ser completo, él ya está derrotado, pero sin lugar a dudas en ese momento, ¿verdad? Va a ser como ya el hecho, el resultado de que él va a ser completamente derrotado, ¿verdad? Y Cristo va a venir a ser adorado, donde todo mundo va a reconocerlo, donde toda rodilla va a doblarse ante Cristo, ¿verdad? Que va a aparecer como esa señal en el cielo, como vimos en el estudio pasado. Entonces, este pasaje, hermanos, de Mateo 24, pues narra, ¿verdad?, este acontecimiento, y es muy trascendental porque Jesús mismo está dando estas señales, estas enseñanzas, estas advertencias. Y bueno, estas cosas, hermanos, Jesús las empieza a decir. Él empieza esta serie de enseñanzas por una duda, ¿verdad?, que tenían sus discípulos. Ellos le decían: bueno, Señor, pero ¿cuándo, verdad? ¿En qué momento van a comenzar todas estas señales que nos están diciendo? ¿Cuánto van a durar? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Seguramente era una de sus incógnitas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿En qué momento va a suceder?
Y bueno, entonces vemos aquí que Jesús les responde, parte de su respuesta es esta parábola, la de la higuera. Ya hemos estudiado anteriormente, hermanos, que las parábolas tenían como un propósito doble, ¿verdad? Dentro de la forma de enseñar de Jesús. Había veces que Jesús no explicaba las parábolas y eso quería decir que quedaba oculto como un mensaje. Ajá. Pero también vemos que Jesús en diferentes ocasiones sí las explicó y cuando las explicaba, él revelaba la verdad que había detrás de esa parábola, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús contaba una parábola a las multitudes, había de todo en esas multitudes, seguidores de él, tanto tan incrédulos, los dirigentes religiosos, ¿verdad? Siempre eran como parte de su público y muchas veces no les daba explicación. Y entonces esa parábola quedaba como un acertijo, ajá, para ellos, quedaban como que en las mismas. Decían, ¿qué nos quiso decir? ¿Verdad? ¿Qué nos quiso decir Jesús con esto cuando Jesús no interpretaba las parábolas? Entonces, pero en este momento, hermanos, cuando Jesús está tratando de responder una pregunta de sus discípulos, por lo tanto, esta parábola no es para confundirlos, no es como para a ver quién la cacha y a ver quién la entiende. No, Jesús quiere aclarar algo, porque Jesús está dando una respuesta a una pregunta que ellos tienen. Ajá. Entonces, las parábolas de Jesús fueron contadas, ¿verdad? Para ayudar a los discípulos a comprender muchas veces esa enseñanza que Jesús les estaba dando. Entonces, cuando él cuenta la parábola de la higuera, pues es con la intención de enclarecer, ¿verdad? Sobre su segunda venida. Él quería aclararles el hecho, que les quedara como muy claro. Entonces, vemos que el uso de la higuera, como en esta parábola, pues la higuera no había judío, no había como persona en ese tiempo que no estuviera relacionado cómo funcionaba una higuera o cómo era una higuera o cómo daban los frutos una higuera o en qué tiempo, en qué temporada daba frutos la higuera, en qué temporada empezaba a verse brotes. Todo judío en ese tiempo o hasta los gentiles, porque en las aldeas pues vivían tanto gentiles como judíos, podían darse cuenta de qué quiso decir Jesús, ¿verdad? Porque estaban muy relacionados con el uso o cómo era una higuera, ¿verdad? Entonces, esta parábola es muy simple y no tiene complicación alguna, ¿verdad? En el contexto de lo que el Señor acaba de decir, pues no debería de ser difícil lo que Jesús trata de enseñar. Ajá. ¿Por qué? Porque los judíos estaban acostumbrados al uso de la higuera como una ilustración para muchas cosas. Vemos en la Biblia que muchos profetas utilizaron la higuera para hablar de sus profecías, ¿verdad? Ilustrar algunos ejemplos como Jeremías, Joel, entre otros, ¿verdad? Usaron la higuera. Entonces Jesús dice, de la higuera, aprended. Esta palabra aprender, hermanos, viene del griego mantano, y significa entender y aceptar auténticamente una enseñanza, o sea, aceptarla como verdadera y aplicarla a la vida propia. Este término, hermanos, se usa en algunos pasajes de la Biblia, como en Filipenses 4:11, cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo usa ese término, mantano, ajá. Y entonces este término se usa en este sentido en relación a adquirir un hábito que es para toda la vida. Ajá. Entonces, este tipo de aprendizaje que dice Jesús, aprender, de la higuera aprender, es mucho más que simple conocimiento intelectual, implica la aceptación auténtica de una verdad y tener una determinación de llevar una vida coherente con esa verdad. Entonces Jesús lo que deseaba, ¿verdad? Era que entendieran y asimilaran esa verdad
en relación a que era una verdad muy importante. O sea, que estas señales que Jesús está diciendo, que todas estas señales que él narra, que él describe, incluso dice en qué tiempos cronológicamente van a suceder, es que son de gran importancia. Por eso dice aprender de la higuera. Y dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ajá. Entonces, cuando la higuera, y todo mundo sabía eso, porque estaban acostumbrados, es un fruto que se daba mucho en ese territorio, entonces todo el mundo conocía una higuera. Y lo que está diciendo Jesús es, bueno, cuando ves que la savia comienza a fluir hacia la rama, ¿verdad? Que se comienza a hacer como tierna y empiezan a brotar las hojas nuevas de árbol, de higuera, ¿verdad? Se sabe que el verano está cerca. Entonces todo el mundo, hasta los niños, sabían que una higuera, ¿verdad? Cuando empezaba a tener brotes significaba que era primavera, pero que el verano pronto seguiría y después cosecharían los higos maduros. Todo el mundo conocía a una higuera. Entonces, en esta parábola de la higuera, Jesús solo estaba ilustrando a los discípulos acerca de que cuando estas señales que él estaba enseñando, ¿verdad? Que acababa de describirles, comenzaran a suceder, entonces él decía, estén alerta, porque pronto voy a volver, pronto voy a regresar, ¿verdad? Quería decirles, cuando vean estas señales, va a estar muy cerca. Es obvio, hermanos, que ellos murieron, ¿verdad? Y no vieron esto. Cristo no ha regresado. Han pasado mucho tiempo y Cristo no ha regresado. Y es por eso que esta palabra sigue vigente y sigue vigente para nosotros. Y nosotros no podemos decir, ay, no, ya se tardó, ay, ni va a venir, o quién sabe cuándo venga, ¿verdad? Nadie lo sabe. No, esta palabra sigue vigente. Estén alertas, estén atentos. Ajá. Entonces dice Jesús, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, cuando dice Jesús, solo pueden referirse a lo que él había estado describiendo, a lo que hemos visto anteriormente. Los dolores de parto, la abominación desoladora, la necesidad de huir a causa de los peligros inminentes. Todas esas cosas son a las que se refiere Jesús, ¿verdad? A toda esta conmoción de las señales y el cambio en los cielos, en las estrellas, ¿verdad? En las constelaciones, todo este caos que iba a ocurrir, que ya vimos cómo Jesús lo describe, ¿verdad? Eso es todas estas cosas. O sea, cuando esas cosas pasen, indicarán que el Señor está cerca. Así como la higuera con brotes indica que el verano, ¿verdad? Se acerca, que el tiempo de la cosecha está cerca. Por eso, entonces, esta idea, hermanos, de la parábola es muy simple, ¿verdad? Es muy sencilla. Estén alerta, presten atención. Entonces, Jesús continúa, ¿verdad? Como para dar amplitud a su respuesta, para dar amplitud y esclarecer un poco más esta situación de la higuera. Y dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Quiénes eran esta generación? Porque muchos podrían decir, pues esta generación se refiere a los que les estaba hablando, ¿no? Que no iba a pasar esa generación y Cristo iba a regresar antes de que todos ellos se murieran. Pero no es así. La interpretación de esta parte, hermanos, esta generación se refiere a la generación que esté viva durante el tiempo del fin. No sabemos si seremos tú y yo, no sabemos si serán nuestros hijos, pero la generación que esté viva, ¿verdad? Durante ese tiempo de las señales, esa generación se refiere Jesús. Ajá. La generación que esté viva cuando Cristo regrese.
Esta generación no se puede referir, les repito, a la generación de los discípulos, que era a quienes Jesús les estaba dando esta enseñanza, porque muchos interpretan de esta forma este pasaje, interpretar, hermanos, de esta forma el pasaje. Entonces, vamos a decir que Jesús se equivocó, que Jesús mintió, porque se murieron los discípulos y Jesús no regresó, o sea, Jesús les dijo una mentira. Muchos incluyen, atribuyen que estas señales de las que Jesús habla se cumplieron cuando fue la destrucción de Jerusalén, y sin embargo ya vimos que las catástrofes y el caos y la desolación devastadora de la que habla de la gran tribulación, que va a ser la gran tribulación, no fue la destrucción de Jerusalén. No ha sucedido, porque dice que no ha habido caos jamás como va a ser en ese momento, ¿verdad? No ha sucedido. Entonces, si interpretamos que esta generación se refiere a los que estaban escuchando en ese momento, pues entonces quiere decir que Jesús mintió, pues de ninguna manera, ¿verdad? No es así. Esta generación se refiere a la generación que esté viva cuando empiecen a ocurrir estas señales, cuando Cristo esté pronto a venir. Entonces, Jesús no especifica aquí el tiempo histórico en su venida, sino más bien lo que él está diciendo son los acontecimientos que van a identificar cuando esté pronta su venida. Ajá. Es eso a lo que Jesús está refiriendo. Entonces, no podemos decir, ¿verdad? El hecho de que Jesús haya venido a la tierra como un hombre no quiere decir que se equivocó en esto, porque era un hombre, pero era Dios. Ajá. 100% hombre, 100% Dios. Él no pudo haberse equivocado, ¿no? Lo que sí Jesús después dice es que la hora, el momento, nadie lo sabe. Eso solo le corresponde al Padre. Y Jesús se sujeta a eso. Jesús, recordemos que él fue obediente a su Padre en todas las cosas. Y Jesús se sujeta a eso, a que si el Padre dijo esto solo le pertenece a él, solo él lo puede conocer, ¿verdad? Entonces, esta generación se refiere simplemente entonces a las personas que estén vivas en el tiempo final y que van a ver estas señales que Jesús está diciendo. También esta generación no pasará, hermanos, podemos interpretarlo como que cuando comiencen, en la Biblia a veces Jesús o en varios profetas, cuando daban profecías, ocurrían como largos periodos de tiempo entre el cumplimiento de una y de otra. Ajá. Pero cuando Jesús dice no va a pasar esta generación, es que no va a haber largos periodos de tiempo entre una y otra, van a ocurrir dentro de esa misma generación. Podemos decir que van a ser casi continuos. Ajá, no va a haber como un lapso largo, muy largo de tiempo, como ocurría en algunas profecías del Antiguo Testamento, que el tiempo entre una y otra a veces pasaban 400, muchísimos años. Aquí Jesús dice, esta generación no va a pasar, entonces van a ser como que en un lapso muy corto, o sea, que van a alcanzar en una misma generación a suceder, ¿verdad? Todas estas cosas. Podemos ver que Jesús está hablando en este momento, hermanos, también como muchos profetas del Antiguo Testamento hablaron. O sea, como si estuvieran parados directamente delante de generaciones futuras, ¿verdad? De generaciones que a lo mejor estaban muy lejanas y ellos no conocieron. Así Jesús estaba hablando en este momento, ¿verdad? Como si él estuviera parado no solo delante de los discípulos, sino delante de generaciones futuras, entre ellas, pues nosotros. Entonces, la idea es que así como cuando la higuera le brotan hojas significa que el verano está cerca, así también la generación que esté viva cuando ocurran las señales no tendrá que esperar mucho tiempo, pues para ver la aparición de Cristo, ¿verdad? Y entonces dice, el cielo y la tierra
pasarán. Y ya vimos, hermanos, que una de las señales que marca Jesús es que va a haber como cambios muy notables en el aspecto del cielo. Él decía que el sol se convertiría en sangre, la luna en sangre, las estrellas caerían de los cielos. O sea, eso habla de un trastorno en todo el ciclo de la naturaleza y cómo funciona el mundo, el universo. Ajá. Entonces, el cielo y la tierra, dice, pasarán. O sea, puede haber catástrofes que aparentemente destruyan, ¿verdad? Todas las cosas. Y va a pasar, va a pasar. Ajá, el cielo y la tierra van a pasar. Pero, dice, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. El universo pasará, podrá acabarse, pero lo que Jesús acababa de decir, todo lo que Jesús está enseñando en ese momento, no dejará de cumplirse por completo. Ajá. Entonces, en Lucas 16:17, una vez Jesús mismo también aseguró y dijo, es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley, es decir, de su palabra, ¿verdad? No es posible que la palabra de Dios sea quebrantada. Inclusive no es posible, ¿verdad? Que estos sucesos y acontecimientos que Jesús está narrando sean conmovidos, sean cambiados. Que alguien diga, yo voy a cambiar el futuro, no se puede. O sea, nadie puede cambiar esto como Jesús lo está diciendo, va a ocurrir porque Él dijo, no van a pasar mis palabras. Y hermanos, esto nos debe de dar seguridad. Porque Jesús nos está diciendo, ustedes lo van a identificar. Les estoy diciendo cómo identificarlo, ¿verdad? Cuando yo ya esté cerca, lo van a saber. O sea, Jesús nos deja en estas palabras esperanza. Esperanza de que no los voy a agarrar desprevenidos. Ajá. Ustedes verán las señales y en base a eso, ¿verdad? Y a ser sabios, sabios con la palabra que escuchamos, sabrán, dice la palabra, ¿verdad? Las ovejas oyen mi voz y me escuchan y me siguen y me entienden. Entonces, Jesús nos está dejando en estas palabras, hermanos, esperanza. La palabra de Dios es limpia y siempre, siempre se mantiene firme. Y todo lo que es tocado por el pecado, pues va a pasar, debe de pasar, porque Jesús viene, ya vino para vencer el pecado y cuando Él venga por segunda vez va a culminar, ¿verdad? Esa obra, donde Él va a acabar por completo con el pecado. Todo lo que es tocado por el pecado debe de pasar, pero su palabra permanece intocable, intocable. Y entonces Jesús continúa en el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y continúa, voy a irme hasta el 42. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, yo no sé, hermanos, si alguna vez ustedes jugaron a las escondidas, ¿no? Que el que estaba contando, cuando terminaba de contar, gritaba algo como, ¿listos o no? Ahí voy, ¿no? Y si la persona o los demás se escondieron o no se escondieron, ese no era el problema del que estaba contando, ¿verdad? Su labor era esconderse para que no los encontrara. Si en ese lapso donde la persona que está contando pues no se escondió bien, pues ni modo, ¿verdad? ¿Listos o no? Ahí voy. Así esta frase podría aplicarse como a esta segunda venida de Jesús, porque Él está viniendo, hermanos, según el plan soberano de Dios. Y esto no toma en cuenta, hermanos, la preparación mundial o individual de cada uno de los que han creído en Jesús. Jesús viene cuando tenga que venir. Cuando Él tenga que venir.
porque el cuándo y el cómo de su regreso pues se ha predeterminado desde hace mucho tiempo según la sabiduría del Padre. Y Jesús mismo dijo, nadie sabe cuándo voy, solo eso lo tiene en su sometimiento, en su soberana voluntad, el Padre. Él es el único que sabe eso. Y cuando el Padre diga, Jesús, vas, Jesús va a obedecer. Y no va a importar a cómo tú te encuentres, si estuviste listo, si no estuviste listo, si te dormiste, si estuviste atento. No va a importar. No va a importar. Cuando el Padre diga ya, va a ser ya, ¿verdad? Listos o no, ahí viene Jesús. Y entonces, aunque habrá señales, indicaciones que vamos a observar, que se pueden ver, mundiales, inconfundibles de su venida, justo antes de que ocurra, el tiempo exacto no se revelará por adelantado. Nadie lo sabe, hermanos. Hay algunos, yo he escuchado, hermanos, que predicadores muy aventados que sí se han aventurado a decir como una fecha, incluso fechas exactas. Y yo digo, Dios mío, pero pues la palabra dice que no, que nadie lo sabe, ¿verdad? El Señor declaró que el día y la hora nadie la sabe. Las señales que él acababa de describir serán la prueba concluyente de que su llegada está muy cerca, pero no sabemos el momento exacto. Una vez que hayan comenzado todas esas señales, se conocerá como el periodo general de su regreso, ¿no? Como que sabemos que estamos dentro de ese periodo antes de su venida, porque es parte de estas señales, ¿verdad? Como que identificar ese periodo para que estemos pues listos, preparados, atentos. Pero nadie sabe el día ni la hora exacta. Entonces, aunque el Señor no ofrece razones para decir, bueno, Señor, pero ¿por qué no nos diste el tiempo exacto, la hora exacta, si tú lo sabes todo? Pues no es difícil imaginar, ¿verdad? Algunos de los problemas que tener ese conocimiento, hermanos, ocasionaría. Por una parte, si los creyentes y todo cristiano supiera el momento exacto de la venida de Cristo, pues quizá estarían tentados a posponer, así como que, ya sé cuándo vas a venir, pues entonces lo pospongo hasta que ya esté más o menos cerca el día y ya me entrego por completo y ya hago las cosas. Y eso va contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que no es que nosotros elijamos a Cristo, es que Él ya nos eligió primero. No es que no, cuando nosotros queramos, no. Él es el que nos elige y el que nos convence y el que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Entonces, si todos supieran como que este conocimiento, imaginemos pues los problemas que esto ocasionaría, ¿verdad? Quizá aunque supiéramos el momento exacto de la aparición de Cristo y estuviéramos seguros que vamos a vivir, ¿verdad? Porque no sabemos, esa es otra cosa, ¿verdad? Nadie sabe en qué momento se va a morir. Eso solo son cosas que le corresponden al Padre. Él decide en qué momento, pues, nos lleva, ¿verdad? Nos quita la vida. Solo Él lo sabe. Es algo que nosotros no podemos controlar. Entonces, el hecho de que quizá alguien sabiendo esto diga, pues postergo, ¿verdad? Postergo el creer en Jesús, postergo ser un cristiano, santificarme, pues eso sería como una prueba segura de que no tienen un verdadero deseo de seguir a Cristo, ¿verdad? Como su Señor y su Salvador. Entonces, estos peligros y todas estas cosas que el Señor dice que van a ocurrir, hermanos, si eso durante la tribulación, durante esa devastación desoladora, no convence a alguien a volverse al Señor, pues sin lugar a dudas, nadie los va a poder convencer, ¿verdad? Y mucho menos el saber con exactitud el día y la hora de cuándo va a venir, pues tampoco eso los va a convencer. Vimos que los judíos, hermanos, ellos presenciaron, fueron testigos de todos los milagros que Jesús hizo, cómo sanó enfermos, sacó demonios, y a pesar de eso, no fueron convencidos. Ellos se aferraron,
en su necedad, la dureza de su corazón, en su hipocresía, y no quisieron ser convencidos, ¿verdad? Entonces, como cristianos, quizá al conocer este tiempo específico, pues también nos podría volver como descuidados, ¿ah? Nos podría volver descuidados, pues espiritualmente. Podríamos decir, bueno, ¿qué sentido tiene entonces hacer planes, servir al Señor o esforzándonos si ni me va a tocar eso, si ni me va a tocar, ¿no? Supongamos, si ni yo lo voy a vivir, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué haría eso, verdad? Por eso es que la sabiduría suprema y soberana de Dios, que lo sabe todo, Él dijo, nadie lo va a saber, nadie tiene por qué saber esto, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que ni el mundo sobrenatural tampoco sabe el tiempo exacto, hermanos. Dice que ni aún los ángeles de los cielos lo saben, ¿verdad? Mucho menos ellos que están como muy cerca de Dios saben pues este gran secreto, ¿verdad? Y ellos también están esperando este tiempo del fin cuando Dios diga, hagan esto, hagan aquello, pues en ese momento ellos van a actuar, ¿verdad? Ellos también están sometidos pues a la voluntad del Padre. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Es que hay un estado de alerta. Tiene que haber un estado de alerta. Jesús utiliza el diluvio para ilustrar el planteamiento que estaba haciendo acerca de la venida, de su segunda venida. Es decir, la actitud que prevaleció durante los días de Noé antes del diluvio también caracterizará a la mayor parte de gente que esté viviendo durante este tiempo final antes del regreso de Cristo. Dice que en los tiempos de Noé, antes del diluvio, unos se andaban casando, ¿verdad? Dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, despreocupados, a pesar de que había señales, porque Noé estuvo 120 años predicándoles y diciéndoles, arrepiéntanse porque va a caer un diluvio. Y ellos, ay, ¿cómo crees? Como si nunca ha llovido, porque dice la palabra que hasta ese momento nunca había llovido, sino que un vapor regaba la tierra y le daba la humedad que necesitaba para que crecieran plantas. Pero Noé les estuvo predicando, diciendo, tienen que arrepentirse porque va a haber un diluvio, y ellos no les importaba, ellos seguían con su vida cotidiana a pesar de que había señales, a pesar de que alguien les estaba anunciando lo que iba a ocurrir. Ellos no quisieron creer, se mostraron simplemente indiferentes a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, asimismo dice que en esos tiempos finales, a pesar de que haya estas señales, mucha gente va a ser indiferente, hermanos, a las cosas del Señor. Y su pueblo, hermanos, no puede ser indiferente. Nosotros como creyentes no podemos ser indiferentes, ¿verdad? Ni en ese tiempo, si lo estamos viviendo, si nos toca vivirlo, ni desde ahorita. No podemos ser indiferentes, ¿verdad? Quizá muchas personas tratarán de explicar el caos que ocurra en el cielo, que las estrellas empiecen a caer. Quizá van a estar buscando datos científicos para poder explicar, ¿verdad?, lo irracional de todos estos acontecimientos, de estos fenómenos del tiempo final. Pero no van a querer acudir a la palabra de Dios, ¿verdad? No van a querer acudir y a creer que es porque Jesús está cerca. Es por eso que Jesús dice así como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Antes del diluvio, así van a estar las personas. Entonces, recordemos que una vez los fariseos y los saduceos, lo estudiamos en Mateo 16, que se acercaron en forma de tentar a Dios y le dijeron, pues le hacían preguntas, ¿verdad? Como para tentarlos. Y un día Jesús les contestó que ellos eran unos hipócritas, porque ellos sabían distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no las podían distinguir. Y entonces Jesús explicó también en una ocasión que la señal de Jonás, recuerdan que él explicó acerca de la señal de Jonás, que hablaba de la resurrección de Jesús entre los muertos.
pero esta señal tampoco convenció a los incrédulos. Y vimos, hermanos, que cuando ocurrió, cuando Jesús verdaderamente resucitó, ¿verdad? No creyeron, siguieron sin creer. Asimismo, hermanos, en ese tiempo, aunque haya notorias señales, muchas personas no van a creer. Por eso debemos de estar nosotros en un estado constante de alerta, porque nosotros esperamos a Jesús y Jesús nos está diciendo, cuando vean esto, aguas, ¿verdad? Aguas, estén atentos. Entonces, a medida que los seres humanos, que esta sociedad, que este mundo empeora, porque va a empeorar más y más, espiritualmente, hermanos, también ocurre algo, ¿verdad? Espiritualmente también el mundo se vuelve más siniestro. Ajá. Incluso podemos ver que físicamente es más oscuro. O sea, ya no sabemos ahora de dónde salen tantas enfermedades, y vemos cosas muy, muy feas hoy en día y todo eso va a ir empeorando, empeorando. Y a pesar de eso, muchas personas van a seguir pues prefiriendo, ¿verdad? Quedarse en sus pecados, en su manera de vivir y se va a oponer con mucha pasión a las cosas de Dios, a la verdad de Dios, incluso al pueblo de Dios, aquel que le predique de Jesús, aquel que le comparta algo diferente, la verdad de Cristo, esas personas se van a oponer. Entonces todo eso va a empeorar porque durante la tribulación el Espíritu Santo va a ser retirado de la tierra. Y entonces imagínense, si no está el Espíritu Santo, pues obviamente que la maldad, ¿verdad? Van a actuar con mucho más desenfreno. Entonces, vemos que entonces la gente se va a mostrar tan indiferente, así como en los tiempos de Noé, a la verdad de Dios, que así como en los tiempos de Noé no entendieron la situación peligrosa en la que se hallaban, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Asimismo dice que va a ocurrir cuando venga, ya estén en ese momento y después venga Cristo y pues va a ser para muchos, ¿verdad? Demasiado tarde para entender y ahora sí creer verdaderamente. Ya va a ser demasiado tarde. Y termina Jesús. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y otra dejada. Entonces Jesús está ofreciendo que hay una figura o cosas que van a acontecer paralelamente, ¿verdad? Tanto para algunos que creen, tanto para los que no creen, ¿verdad? Van a ocurrir cosas en paralelo, tanto para los que creen como para los que no. Y Jesús advierte, velad pues, porque no sabes la hora en que ha de venir vuestro Señor. Y entonces aquí esta palabra velad es una orden, hermanos, que también indica un llamado a tener una esperanza continua. Entonces los cristianos en este tiempo, hermanos, debemos estar velando desde ahorita, velando. Y porque solo así, hermanos, vamos a poder permanecer seguros y no tendremos temor. Y bueno, hermanos, pues yo le dejo la palabra a mi hermano Jorge en este momento. Gracias, Yazaret. Y pues tomo la palabra para dar una palabra profética en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículos 10 al 13. Este es algo que también nos compete saber, porque toda esta palabra que se ha dado en principio iba dirigida a los judíos que estaban presentes y a los judíos seguidores de Cristo, los que posteriormente serían los discípulos y los apóstoles. Pero en medio de toda esta oscuridad hay una palabra que dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Es Zacarías 2,
versículo 10 en adelante. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Jehová poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Él se ha levantado de su santa morada. Es indudable que la segunda venida de Cristo es un suceso importante que cambiará totalmente el curso de los sucesos sobre esta tierra y aún sobre el cielo que la rodea, y traerá el reino prometido en el cual Cristo reinará. En el cual Cristo reinará. Una de las referencias que Cristo hizo a este momento fue cuando dice que los discípulos juzgarán a las 12 tribus de Israel, porque le dijeron, y nosotros que hemos dejado todas las cosas que obtendremos. Y él les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto ya lo vimos en Mateo 19, 28. Ya les había anticipado, ya les había dado algunos detalles de cómo sería esa época, Yo sigo con el texto bíblico en el versículo 43. Que sigue en el mismo contexto, en el mismo temor, pero con algunas enseñanzas muy importantes para el tiempo de hoy. Dice así, versículo 43 de Mateo 24. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es curioso que el Señor haya usado un ejemplo de un ladrón que estaba acechando una casa para determinar en qué momento la iba pues a atacar. Dice que si el padre de familia es otro personaje, un padre de familia de aquella época y de ahora, pues está al pendiente de su casa, o debería de estarlo. La palabra minar su casa, literalmente dice escarbar de lado a lado una casa, un hogar. En aquella época el material de construcción de las casas era principalmente adobe, y un adobe con poca densidad, entonces era fácil traspasar la pared de adobe de un lado a otro, literalmente hacer un túnel allí con mucha facilidad y entrar. Y esto nos llama la atención, que la casa es frágil, y no me canso de decir esto, la casa es frágil, nuestra vida es frágil, nuestra familia es frágil, está vulnerable, solo el Señor la protege. Porque dice que el padre de familia no puede protegerla, porque no sabe a qué hora el ladrón va a venir a vulnerar su casa. Esta es una realidad, hermanos. Si no estamos alertas espiritualmente, en lo natural no podemos hacer nada. ¿Quién puede en lo natural estar cuidando todos los detalles de una casa, de una familia, siendo que es tan vulnerable?
La casa en sí no tiene protección, solo el Señor se la da, solo el Señor se la da. Hay el Salmo 3, me gustaría que lo leyeran, no voy a tomarlo, pero lo doy como cita de referencia, y otros salmos, textos donde la protección de nuestra vida y de nuestro hogar es el Señor, siempre y cuando estamos atentos. Como ya decía Yazaret, los tiempos cada día son peores, son más difíciles. Entonces, este padre de familia, pues puede ser de dos tipos. El padre de familia que actúa según sus sentidos naturales, no tiene ningún poder para proteger a su casa, porque su casa va a ser atacada no cuando él lo espera, sino de improviso. Eso es lo que tiene la maldad hoy en día, que solo ellos saben cuándo van a atacar. La gente no sabe cuándo van a atacar. Cualquier cosa, unas vías de comunicación, un hogar, un auto, lo que sea, solo el enemigo sabe cuándo va a atacar, pero Dios también lo sabe y Dios va a darte protección. El Señor Jesucristo te va a proteger, dice la palabra de Dios. Por eso el padre de familia, si es espiritual, va a estar confiando en Dios más que en sus sentidos espirituales, porque en sus sentidos naturales no sabe, dice, porque el Hijo del Hombre, porque había de venir, dice, no sabe la hora en que el ladrón había de venir. Pasamos al versículo 44. Por tanto, en base a esta premisa anterior explicada, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y efectivamente no sabemos a qué hora vendrá. Y lo más probable, según la ley de probabilidades, es que antes de que se den todos estos eventos, pues los que estamos vivos ahora sobre el mundo comparezcamos ante la presencia del Señor por causa de una muerte. Hemos de, en algún momento, dejar este mundo y ausentes del cuerpo, presentes al Señor, y entonces se hace una realidad súbita todas estas, pues, enseñanzas, pero ya no hay tiempo. Yo me imagino a un cristiano, casi cristiano, medio cristiano, viendo venir el día de su partida, como a muchos le sucedió en la pandemia o en accidentes o en circunstancias tan diversas, y como una revelación ver su vida y que no se había dado tiempo para ponerse en paz con los suyos, con tantas cosas que hay que limpiar de nuestra vida y además tener comunión con el Señor, etcétera. La partida es súbita, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Por eso dice que hay que estar preparados, porque el Hijo vendrá cuando no, el Hijo del Hombre vendrá cuando no pensáis. No habrá tiempo para que hagas más, pero ahora es tiempo. Tómalo en serio, ahora es tiempo. Y entonces, ¿cómo podemos estar preparados? Obviamente, el temor de Dios es principal. Tener comunión con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. La limpieza del corazón continua y escudriñar las escrituras, dice, escudriñar las escrituras. Y aquí hay una palabra en Juan 5:39. Vamos a Juan 5:39.
Evangelio según San Juan 5:39. Dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Eso lo dijo en un momento en que estaba siendo acosado con preguntas y que cuestionaban su identidad. Y él dice escudriñar las escrituras. Y esa es una palabra que pues nos ha dado y la está dando el Señor en este estudio, escudriñar las escrituras porque en ellas me vas a encontrar. Juan 5:39. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, de las acciones que debemos hacer para estar preparados, pues ya se dijo temor de Dios, comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo, muy importante la comunión con el cuerpo de Cristo, pues es la comunión con Cristo, ¿verdad? Si no queremos tener comunión con otros cristianos, pues es que nos pasa, ¿verdad? No hay tal cosa del cristiano solo. El cristiano verdadero busca el cuerpo de Cristo y tener comunión con el cuerpo de Cristo. Limpieza del corazón, porque el corazón se ensucia todos los días y hay que limpiarlo por el perdón, por el arrepentimiento, por la obra del Espíritu Santo. Y hay que estar atentos de lo que dice la Escritura, revelado por el Espíritu Santo, que son tareas que debemos hacer. El Espíritu Santo nos está mostrando aquellas cosas particularmente en la vida de cada uno de nosotros sobre las cuales tenemos que trabajar. Eso significa estar preparados. Eso significa estar preparados para la venida del Señor o para que partamos a comparecer delante del Señor, que es lo más probable que suceda antes lo segundo que lo primero. Pasemos al versículo 45. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? Me detengo en estos dos adjetivos, fiel y prudente. Son dos palabras que también nos hablan de una tarea que debemos trabajar en nuestra vida, ser fieles y ser prudentes. Comienzo con fiel. Y hay algunos ejemplos que me gustaría mencionar. Hay infinidad de casos, pero lo más importante de esta palabra fiel es que nos compara y nos hace iguales a Dios, porque dice, fiel es el que os llama. ¿Quién os llama? Cristo. Pero fiel es el Señor que os afirmará. ¿Quién es fiel? El Señor Jesucristo. Y luego dice Pablo, Cristo me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y es la misma palabra fiel que habla de que fiel es el Señor. Lo que has oído encarga a hombres fieles. ¿Qué nos dice esta palabra fiel? Pues que vamos adquiriendo pues la característica de Cristo. Dice, el cual es fiel al que le constituyó. Fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Pues Cristo el Señor. Y aquí usa la misma palabra para estos siervos, porque dice, ¿quién es siervo fiel? Caramba, Cristo es nuestro modelo, porque Él es fiel. Ahora, la palabra prudente, fiel y prudente. En el estudio bíblico, ¿verdad?, de la palabra prudente, me encuentro con que
el hijo de Isaí, o sea, David, era conocido porque era prudente en sus palabras. David tenía ese don dado por Dios, que era prudente en sus palabras, lo dice 1 Samuel 16:18. Y dice también en Mateo 7:24, dice en la parábola del hombre que edifica, el hombre prudente que edificó sobre la roca. Luego nos llama el Señor a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuando da la parábola de las vírgenes, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dice que debemos ser prudentes en Cristo. Los siervos de Dios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor. Las siervas de Dios a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Eres tú prudente, siervo fiel y prudente? ¿Soy yo un siervo fiel y prudente? Debemos analizarlo porque dice que ¿quién es ese siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. A veces queremos tener muchos dones y brillar de muchas maneras, pero el Señor nos dice 2 cosas. Quiero que seas fiel y prudente y que te encuentre yo haciendo lo que yo te he mandado hacer. Alimentar a la grey. Una vez que sabemos de la palabra de Dios, tenemos una obligación: enseñar a otros, enseñar a otros. Y dice el versículo 47 una especie de recompensa: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y aquí habla de autoridad. No dice que le va a dar todos los bienes que tiene Dios, son infinitos, pero dice que lo pondrá en autoridad sobre sus bienes. Hay niveles de autoridad, hay niveles en el reino de Dios y en el reino de Cristo. Autoridad. ¿Qué más nos dice este capítulo 24 que ya se está terminando? Y lo sentimos con todo nuestro corazón, pero hemos aprendido muchas cosas, pero ya lo vamos a terminar en esta sesión, con la ayuda de Dios. Ahora viene la contraparte, el siervo malo, 48, versículo 48. Aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, mi Señor tarda en venir. Y hay una referencia en Pedro, segunda de Pedro, vamos ahí porque es muy importante, y ya lo está revelando Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de la venida del Señor? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Les llama burladores que andan en sus propias concupiscencias. Falsos
profetas, falsos maestros. Muchos están diciendo que ya el Señor vino, que ya estamos viviendo la época del milenial, tantas cosas que se dicen. Se inventan historias, novelas, con nombres, una verdadera burla a la palabra de Dios, porque se toman las ideas de la palabra de Dios y se hacen historias, novelas, y se lucra con ello y se saca dinero. Son burladores. El Señor dará cuenta de ellos. Ya lo dijo Pedro en su segunda epístola, ¿verdad? Dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Parece que Pedro está contribuyendo con su carta a lo que ya Cristo estaba diciendo en Mateo 24. Así es que estos siervos malos, burladores, que no les importa y que dicen como pretexto que el Señor tarda en venir y su acción es necia, empiezan a golpear a sus consiervos. O sea, quiere decir que son personas que están dentro del cuerpo de Cristo, se sienten parte, pero no lo son, son falsos, y golpean a los consiervos. No hay amor en ellos, no ha dado fruto la palabra de bondad, la palabra de Cristo, su ejemplo amoroso y perfecto. Incluso sus acciones son mundanas, empiezan a comer y a beber con los borrachos. Tremendo testimonio, terrible. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Eso ya lo había dicho antes y todos lo sabemos. Pero este siervo malo se, se apoya en eso para su vida de pecado y concupiscencia. El resultado es totalmente contrario al que tiene el siervo fiel y prudente. El Señor lo castigará duramente si hay un resultado, pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues el capítulo 24 termina con este versículo y nos deja meditando. Hay tiempo, pero tenemos que aprovechar bien el tiempo. Seamos sabios y prudentes. Seamos sabios y prudentes. Escudriñemos las escrituras, porque en ellas encontraremos al mismo Señor Jesucristo, su gloria, y iremos de victoria en victoria a través de escudriñar las escrituras y estar atentos a los temas que el Espíritu Santo pone individualmente en cada uno de nosotros para que nos ocupemos. No nos encuentre el Señor ociosos. Jamás no sea eso algo que ocurra en nuestra vida. Con la ayuda del Señor, no lo será, en el nombre de Jesús. Pues damos gracias a todos y a todas. Hemos estado estudiando el capítulo 24 y en esta sesión lo terminamos. El próximo viernes no habrá sesión. La iglesia tiene reunión de oración, tiempo con Dios, como grupo, y pues será hasta el primer viernes de octubre, el día 6. Terminemos con oración. Gracias, Señor, por tu palabra.
escudriñamos las Escrituras y encontramos grandes promesas, pero advertencias también. Seamos sabios y prudentes, entendidos de tus tiempos. Oramos por todos y todas los que buscan sinceramente seguirte. Buscamos, Señor, tu dirección. Contamos con ella a través del precioso Espíritu Santo, al cual también honramos el amor del Padre, el sacrificio del Hijo. Él pasó todo esto en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Lo reconocemos y estamos eternamente agradecidos. Pero salió a una nueva vida en la resurrección. Y Él nos ha prometido. Él es el que prometió. Y Él también lo hará. Él es fiel y verdadero. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre. En tu nombre santo. Amén. Buenas noches. Estamos contentos. Bendiciones, hermanos. Saludos. Estamos Bendiciones, hermanos. con la palabra de Dios. Gracias, Yazaret. Gracias a todos los que hacen Gracias. posible esta transmisión. Muchas gracias, Pastor Illaza. Bendiciones a todos. El Señor les guarde. Bendiciones, hermano.